del Grupo Leti, y en alianza esta noche con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y su sección de menopausia y osteoporosis, tendremos el gusto de llevarles nuestro webinar hoy llamado Síndrome Genitourinario de la Menopausia. Tendremos para el desarrollo de esta actividad a dos excelentes profesionales de la medicina, la doctora Paula Cortiñas, quien nos va a conversar acerca del concepto, diagnóstico y tratamiento hormonal de esta entidad nosológica. Y de seguida es el doctor Andrés Ignacio Lenmo Mondolfi, obstetra ginecólogo, quien nos va a conversar acerca de tratamientos no hormonales, lubricantes, hidratantes y dispositivos basados en energía. Un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de esta actividad. Recordándoles además que esta está siendo grabada y una vez finalizada y editada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti-SAF. Les invitamos a que nos sigan y a que por favor activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes cada día. Una vez más, agradecidos por su presencia acá. Y no quería despedirme sin antes recordarles que recientemente pues el grupo realizó un pequeño cambio, un gran cambio, más bien dicho, gran cambio que nos ha permitido dar una nueva visión u ofrecer una nueva visión a todos nuestros clientes, tanto internos como externos. Decirles que el Grupo Leti a lo largo de estos últimos 12 meses ha contribuido con la salud de todos los venezolanos, abasteciendo sus necesidades con la fabricación y venta de más de 360 millones de dosis de los tratamientos que estos necesitan, lo cual nos convierte en líderes del mercado farmacéutico venezolano con 20% de participación, duplicando a nuestros seguidores inmediatos. Gracias a todos ustedes por ser parte de este cambio, gracias por creer y confiar y trabajar junto a nosotros en el país que necesita el esfuerzo de cada uno. Y hoy en esta nueva etapa del Grupo Leti, pues nuestro compromiso contigo es mucho mayor. Y por supuesto con la salud de todos los venezolanos. Entonces los voy a dejar con la amable compañía de la doctora Paula Cortiñas. La doctora Paula Cortiñas, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, ginecóloga egresada de la Cruz Roja Venezolana, magíster cienciario en biología de la reproducción humana en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, colaborador docente de los servicios de ginecología oncológica del Instituto Oncológico Luis Racetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas, así como miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, donde además cumple funciones como coordinadora de la sección de menopausia y osteoporosis, quien es pues la responsable de la actividad de hoy. La doctora Cortiñas, como les mencioné, nos va a hablar acerca del concepto, diagnóstico y tratamiento hormonal del síndrome genitourinario de la menopausia. Con ustedes, Paula Cortiñas. Paula, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a Leti, bueno, por seguir apoyándonos en estos webinars que sirven, bueno, para mantener la parte académica vigente. Bueno, yo les voy a hablar hoy del síndrome genitourinario de la menopausia, cuál es el concepto, el diagnóstico y el tratamiento hormonal. Según la OMS, el síndrome genitourinario de la menopausia es una condición crónica, es decir, que se mantiene en el tiempo, es progresiva, lo que significa que con el tiempo va empeorando, que abarca todas las alteraciones fisiológicas y anatómicas que afectan los labios mayores, labios menores, vestíbulo, introito, clítoris, vagina y el tejido del tracto urinario inferior. Y viene como resultado de la disminución de los niveles de las hormonas sexuales, generalmente asociado a menopausia natural, pero también puede estar asociado a insuficiencia ovárica prematura y a pacientes sometidos a tratamiento oncológico. Es importante tenerlo en cuenta.
El síndrome genitourinario de la menopausia tiene síntomas que se asocian a diferentes esferas, diferentes áreas. Los síntomas genitales, los síntomas urinarios y los síntomas que afectan la esfera sexual. Después tenemos el concepto de la atrofia vulvovaginal. Son las características de los genitales que se produce posterior al hipoestrogenismo sostenido, es decir, son los cambios que se producen en el área genital producto de la falta de estrógeno después de la menopausia. Pueden o no estar presentes los síntomas asociados. No involucra cambios ni síntomas urinarios, es decir, forma parte del síndrome genitourinario, pero no es el síndrome genitourinario. Es la atrofia solamente a nivel genital, del área genital. ¿Por qué es importante hablar del síndrome genitourinario de la menopausia? ¿Por qué lo traemos a colación? En primer lugar, porque afecta la calidad de vida de la mujer posmenopáusica. La afecta en todas estas esferas que vimos, en la esfera genital, en la esfera urinaria y en la esfera sexual. Hay un desconocimiento importante por parte de la paciente. La paciente y muchos médicos desconocen que la atrofia vaginal puede generar, ya vamos a ver, trastornos a largo plazo porque es una condición crónica progresiva y que debe ser atendida porque progresa en el tiempo, no mejora, a diferencia de los calorones, y es importante iniciarlo precozmente porque así como el tratamiento de la menopausia, el tratamiento hormonal de la menopausia, es necesario hacer el tratamiento de forma precoz en la ventana de oportunidad de tratamiento, porque también podemos hablar de eso en la parte vaginal. Si no se inicia el tratamiento precozmente, después avanza tanto la atrofia vulvovaginal que es muchísimo más difícil la respuesta a los diferentes tratamientos. ¿Qué cambios podemos ver? Aquí vemos en este corte histológico lo que es los componentes de la pared vaginal. Vemos el epitelio estrogenizado, que tiene sus células basales, parabasales, intermedias y superficiales, la lámina propia, que es por donde van los nervios, la vascularización, donde está el sistema linfático, y después tenemos un músculo liso. Aquí podemos ver entonces una ampliación, un zoom de lo que es el epitelio y la lámina propia. Aquí podemos ver los diferentes tipos de células que van progresando tanto en mitosis como en maduración gracias al influjo estrogénico. ¿Qué pasa cuando no hay estrógeno? Se adelgaza la vulva y la vagina porque ese epitelio deja de ser estimulado, deja de proliferar por la falta de estrógeno. Disminuye además el colágeno y la elastina, disminuye el flujo vascular en la lámina propia. Eso trae como consecuencia una disminución de las secreciones vaginales y una disminución de la lubricación. Disminuye el colágeno en las células, lo que altera además la microbiota y aumenta el pH. Recordemos que el pH de la vagina es ácido y se convierte en un pH prácticamente alcalino. Hay un acortamiento y estrechamiento de la vagina y también puede haber debilidad del piso pélvico en casos más progresivos. Aquí podemos ver cuál es la diferencia de una vagina en edad reproductiva. Fíjense el grosor del epitelio, las diferentes capas que lo forman. Aquí vemos las ondulaciones de la lámina propia hacia el epitelio, y aquí en la paciente después de la posmenopausia, cuando se produce la atrofia, el adelgazamiento del epitelio. Fíjense que casi todas son células basales y parabasales, y vemos una disminución de la población celular y de la vascularización a nivel de la lámina propia. En esta lámina podemos ver la diferencia de la anatomía de una vagina antes de la menopausia, es decir, estrogenizada, y después de la menopausia, con la falta de estrógeno. Vemos que el fornix vaginal se pierde, la pared vaginal se estrecha, se adelgaza en el caso de la menopausia, hay una disminución del flujo vaginal, los pliegues rugosos se van perdiendo porque la vagina se va estirando, se va estirando el epitelio y acortando, y hay una atrofia también de los labios mayores y menores y un estrechamiento del calibre vaginal. Entonces esto va a generar un montón de síntomas. Entre ellos tenemos los síntomas genitales, por supuesto la sequedad es el síntoma cardinal, puede haber prurito, ardor, leucorrea por estas alteraciones, estas infecciones oportunistas que se producen por alteración de la microbiota, y una disminución del vello pubiano. A nivel urinario, como también hay receptores estrogénicos a nivel de las células, tanto de la vejiga como de la uretra,
puede haber disuria, urgencia, incontinencia de esfuerzo, prolapso uretral e isquemia del trígono, que genera más incontinencia de esfuerzo. En la esfera sexual podemos ver falta de lubricación, dispareunia, por supuesto hay dolor cuando la vagina está seca, puede haber sangramiento, sinusorragia, porque al estar adelgazado el epitelio, cualquier roce puede generar una disrupción del epitelio y sangrado. Hay disminución del deseo sexual y disorgasmia. Esta disminución del deseo sexual viene dada por el componente hormonal, pero también viene dada por la asociación de dolor con relaciones sexuales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En primer lugar, la evaluación clínica. Por supuesto, la paciente trae todos estos síntomas, nosotros evaluamos la vagina y podemos ver todos estos signos que les describí al diferenciar una vagina y una vulva de una mujer en edad reproductiva y después de la menopausia. Por supuesto, hay que excluir otras patologías, como el líquen, como algunos tipos de lesiones que pudieran parecer atrofias vaginales. Se puede medir el pH, que en general está mayor a 5, ya deja de ser ácido, como lo aclaramos. Hay una medición objetiva que se puede hacer a través de la citología, que es el índice de maduración vaginal, donde vamos a ver, como les explicaba en los cortes histológicos, una mayor proporción de células basales y parabasales con respecto a las células superficiales. Hay una pérdida de la población de las células superficiales e intermedias. Y hay otras medidas objetivas que se pueden utilizar, como el índice de salud vulvar, que es esta tabla que tenemos aquí. Es una tabla diseñada por el doctor Santiago Palacios, de hecho se llama escala Palacios, donde se evalúan labio mayor y menor, clítoris, introito, el color de la vagina y de la vulva y los síntomas que la paciente tenga. Se le da un puntaje a cada uno de estos síntomas, de signos que podamos ver en la paciente, y la puntuación viene dada por estos números. De 0 a 5 es una atrofia vulvar leve, de 5 a 10 es una atrofia vulvar moderada, y mayor de 10 se considera una atrofia vulvar severa. Esto permite entonces una medida objetiva de cuál es el grado de atrofia vaginal que tiene la paciente, y así entonces instaurar el tratamiento que más le convenga a la paciente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento viene dado por un conjunto de medidas, no hay un solo tratamiento. Vamos a hablar entonces de la educación, ya dijimos la importancia del tratamiento hormonal y no hormonal. En algunos casos es necesario el uso de vibradores y dilatadores, ejercicios de piso pélvico, sobre todo si está asociado a incontinencia urinaria, y si la paciente tiene trastornos que afectan de forma importante la esfera sexual, pues puede ser necesaria la asesoría conceptual. La educación, en primer lugar, hay que promover el concepto de salud vaginal. La salud vaginal es un concepto que la paciente, cuando hablábamos de que la paciente tenía un desconocimiento de lo que es la salud vaginal, tiene que ver con esto. ¿Qué jabones utilizar? El uso de las duchas vaginales debe ser proscrito, hacer una higiene genital adecuada, con jabones adecuados. Es importante promover la actividad sexual porque la actividad sexual mantiene la vagina dilatada, mantiene la vagina vascularizada y de alguna manera ayuda a disminuir la atrofia vaginal. Evitar el hábito tabáquico, que está asociado también con una disminución de la vascularización a ese nivel, hacer ejercicio y evitar el bajo peso. Recordemos que en la menopausia los estrógenos que están circulantes provienen de la conversión periférica de los andrógenos en estrógenos a nivel de la grasa. Entonces los pacientes con bajo peso pueden tener menos cantidad de estrógenos. Hay tratamientos locales, hormonales y no hormonales. De tratamiento no hormonal solo lo voy a nombrar porque el doctor Andrés Lemo va a hablar de él. Están los lubricantes vaginales, los hidratantes vaginales y los dispositivos basados en el. Después tenemos el tratamiento hormonal. La terapia estrogénica local es el tratamiento de elección para el síndrome genitourinario de la menopausia que no responde a hidratantes y lubricantes. También se puede utilizar tratamiento sistémico, pero solamente en pacientes que tengan síntomas asociados, es decir, que tengan oleadas de calor, que tengan alguna otra justificación para la terapia sistémica. Si no, con el tratamiento hormonal local es suficiente.
¿Qué es lo que hace el tratamiento hormonal local? Se utilizan, por supuesto, estrógenos, porque los estrógenos, como vimos, son los que generan esta atrofia, la falta de estrógeno. Y los estrógenos van a facilitar la proliferación de ese epitelio y van a disminuir la atrofia y colaborar con esta salud vaginal y disminuir la sequedad, mejorar la lubricación y un montón de cosas. Tenemos varias presentaciones para estos estrógenos. Tenemos en cremas vaginales, en tabletas o óvulos vaginales, anillos vaginales y una versión por vía oral. Las cremas vaginales están compuestas por 17 beta-estradiol, estrógenos equinos conjugados, estriol y promestrieno. Aquí están las diferentes marcas comerciales y generalmente se utiliza diariamente en la dosis de inicio por 2 semanas y posteriormente como dosis de mantenimiento de 1 a 3 veces a la semana. En el caso de las tabletas y los óvulos vaginales, tenemos tabletas de 17 beta-estradiol, hemidrato de estradiol y preasterona, que es un andrógeno débil que se convierte en estrógeno a nivel vaginal y de ahí su efecto. Y igualmente se comienza diariamente por 2 semanas y posteriormente 1 a 3 veces por semana, salvo la preasterona que sí se utiliza de forma diaria, de forma ininterrumpida. Después tenemos los anillos vaginales, estos no están disponibles en Venezuela, que están compuestos por 17 beta-estradiol o acetato de estradiol. Esto libera una cantidad de estrógeno de forma diaria y generalmente se reemplaza cada 3 meses, se coloca el anillo. Este anillo libera diariamente la cantidad de estrógeno y a los 3 meses se cambia por un anillo. Después tenemos por vía oral este SERM, que es el ospemifeno, que es un modulador selectivo del receptor de estrógeno que tiene solamente efecto estrogénico a nivel de la vagina. Entonces es el único tratamiento indicado solamente para la atrofia vaginal por vía oral. Y son 60 miligramos diarios de forma ininterrumpida. ¿Qué consideraciones debemos tener con respecto al tratamiento hormonal? En primer lugar, que está contraindicado en pacientes con sangrado genital no diagnosticado. Por supuesto, debemos hacer el diagnóstico de que no hay ningún problema, sobre todo ningún cáncer o ninguna neoplasia que nos contraindique el uso de estrógeno. Hay una contraindicación, aunque relativa, en pacientes con cáncer hormonodependiente, ya vamos a ver. No está contraindicado en pacientes con cáncer no hormonodependiente. Hay una tendencia a creer que los estrógenos no pueden ser utilizados en ningún tipo de cáncer, y esto no es así. Y tenemos muchas pacientes que son sometidas a radioterapia local, cáncer de cuello uterino, por ejemplo, y se les puede perfectamente dar este tratamiento para mejorar su atrofia vaginal, que es una mezcla entre atrofia vaginal por falta de estrógeno y actínica por el efecto de la radiación. Por supuesto, debe usarse con precaución y en bajas dosis en pacientes con riesgo de trombosis, porque aunque el estrógeno local tiene muy poca absorción sistémica, pues debemos disminuir esa absorción lo mínimo posible. Los estrógenos locales, como no tienen absorción sistémica, no tienen los mismos riesgos que la terapia sistémica. Eso es importante que el médico y la paciente lo tengan claro. Es decir, que podemos usar estos estrógenos en cualquier momento de la posmenopausia y en casi todas las pacientes. No es necesaria la supervisión con ultrasonido transvaginal, salvo en pacientes que tengan alto riesgo para cáncer de endometrio, que sean obesas, hipertensas, diabéticas. Ahí sí tenemos que supervisar, pero no tanto por la terapia hormonal local, sino por la condición de la paciente. Por supuesto, pacientes que después del tratamiento tengan sangrado genital requieren una evaluación endometrial. ¿Qué pasa con los estrógenos locales del cáncer hormonodependiente? Sabemos que las pacientes con cáncer de mama, sobre todo, son sometidas a terapias que le pueden generar una insuficiencia ovárica prematura y además tienen tratamientos como los inhibidores de aromatasa que disminuyen al mínimo los estrógenos circulantes en estas pacientes. Entonces, los síntomas de atrofia vaginal, ellas desarrollan un síndrome genitourinario bien importante. Entonces, se han hecho diferentes consideraciones en estas pacientes. Como terapia inicial se debe utilizar tratamiento local no hormonal para el alivio de estos síntomas de atrofia.
Si con este tratamiento la paciente no mejora, se puede utilizar estrógenos como el estriol, de los estrógenos de los que le hablé, el menos potente, a baja dosis intravaginal como una opción con mínima absorción sistémica. Es importante aclarar que las primeras 2 semanas se puede producir, como la vagina está muy atrófica, se puede producir una absorción importante del estrógeno mientras crece ese epitelio. Entonces, en estas pacientes es importante no comenzar de forma diaria y disminuir la dosis a 1 vez a la semana. Por supuesto, el uso debe ser considerado cuando persisten síntomas luego de tratamientos no hormonales y, por supuesto, tiene que tener un estricto seguimiento oncológico. La decisión debe ser tomada en conjunto con el oncólogo y la paciente porque debe considerar los riesgos y beneficios del uso de estrógenos vaginales en la condición de neoplasia hormonodependiente. Los resultados hasta el momento del uso de estos estrógenos locales en pacientes con cáncer de mama no muestran un aumento de la recurrencia del cáncer, por lo que todas estas sociedades que están en esta lámina recomiendan su uso en estos casos. El ofemifeno, que recordemos que es el modulador selectivo del receptor de estrógeno, no ha sido estudiado en estas pacientes, pero pareciera estar asociado a menor riesgo de recurrencia porque solo es estrogénico a nivel vaginal y no en el resto de los receptores del cuerpo. La prasterona no tiene contraindicación, pero como esta DEA es un andrógeno débil, se convierte en un estrógeno débil, pues debe ser usado con cautela. Para esta presentación utilicé varias bibliografías y quiero destacar estos 2 trabajos. El Position Statement de la NAMS de 2020, donde hacen las recomendaciones, diagnóstico y tratamiento del síndrome genitourinario, y un artículo latinoamericano que es sobre el manejo y la aproximación diagnóstica de la paciente con atrofia vaginal en Latinoamérica. En conclusión, el síndrome genitourinario es un problema que debe ser reconocido y atendido por la paciente y el médico. La educación es fundamental. Ya vimos por qué, porque el tratamiento oportuno es importante. El tratamiento hormonal local no tiene efectos sistémicos. Es importante tenerlo en cuenta. Por eso las consideraciones con respecto a la terapia sistémica son distintas. El tratamiento hormonal local se puede utilizar en cualquier momento de la vida de la posmenopausia. El tratamiento hormonal local puede ser usado, ya vimos cómo, con qué consideraciones en mujeres con antecedentes de cáncer no hormonodependiente y hormonodependiente con las consideraciones que vimos. En pacientes que no mejora la esfera sexual con el tratamiento hormonal y los tratamientos no hormonales y toda la orientación que le damos debe ser referida a sexología para evaluar qué es lo que está pasando con esta paciente. Por último, es fundamental la higiene vaginal y las consideraciones terapéuticas para mantener la salud vulvovaginal y garantizar una buena calidad de vida. La vagina depende de nosotros, de los ginecólogos, la vagina y la vulva. Por eso es importante conocer este síndrome genitourinario para orientar a la paciente respecto a las posibilidades de atender y sentirse mejor y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Vale, Paula, excelente tu presentación, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo contigo en una de tus conclusiones donde mencionabas que la educación es fundamental. Fue lo primero que puntualizaste, me parece excelente. Acá, bueno, para recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas, ya tenemos algunas preguntas para Paula, la cual la vamos a dejar, por supuesto, para el momento de la discusión. Saludos a todos los colegas desde Barquisimeto, Valencia, de la ciudad de Caracas y de otras regiones del país. Y bueno, para continuar, voy a tener el gusto de presentar a continuación al doctor Andrés Lenmo. Ya yo les había mencionado que el doctor Lenmo es obstetra ginecólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Realizó también estudios de especialización en estética médica en la Fundación Centro de Estudios de Medicina Estética FUSEME, así como en el Instituto de Dermatoestética Láser de la Universidad de Carabobo.
También tiene un máster en láser y fototerapia en patología dermatoestética en Barcelona, España. Se desempeña además como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Servicio de Ginecología de la Universidad Central de Venezuela, donde además es coordinador de la unidad de láser de este servicio y de la consulta de ginecología estética, funcional y reconstructiva. Y bueno, también es jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la del Hospital Clínico Universitario de la ciudad de Caracas. Recordándoles que el doctor Andrés Lengo nos va a conversar acerca de los tratamientos no hormonales, lubricantes, hidratantes y dispositivos basados en energía. Los dejo pues con Andrés Lengo. Andrés, los micrófonos son tuyos. Ok, pastor, muchas gracias. Ok, a mí me toca conversar unos minutos acerca de el tratamiento no hormonal del síndrome genitourinario de la menopausia. Como bien dijo Paula, la primera opción de tratamiento para los síntomas vaginales son el uso de hidratantes y lubricantes. Estas opciones también son una alternativa para aquellas mujeres que, pudiendo estar utilizando tratamiento hormonal, puedan considerar como necesario para mejorar aún más los síntomas o disminuir los síntomas a nivel local. Son pocos los estudios que están publicados sobre la eficacia de estos productos y hasta el presente se carecen de estudios bien estructurados metodológicamente que le otorguen un nivel de evidencia que formalmente les otorguen la seguridad y la efectividad para ser utilizados como tratamiento. En relación a los hidratantes vaginales, se utilizan para aliviar la resequedad vaginal diaria, los síntomas asociados y facilitar una actividad sexual confortable a la mujer. Estos son productos básicamente bioadhesivos que, bueno, que se adhieren a la pared vaginal con la intención de hidratarla y para mí más bien humectarla y como lo hacen, limitando lo que hacen las secreciones vaginales fisiológicas. Estos productos hidratantes vaginales que básicamente no tenemos en Venezuela, son de uso regular y su uso, la frecuencia del uso depende del producto y de la severidad de los síntomas. El uso de estos productos es independiente a la actividad, a la actividad sexual de la paciente. Como hidratantes que son, básicamente están compuestos por agua y le adicionan polímeros vegetales o sintéticos, que es lo que le permite la adhesión a la pared de la mucosa vaginal, y además contienen otros ingredientes que tienen para mantener la viscosidad, el pH y preservantes para evitar la contaminación y el deterioro del producto. Por otro lado, los lubricantes se utilizan básicamente para aliviar la resequedad durante la actividad sexual a través de una reducción de la fricción y del trauma tisular durante el coito, que es lo que podría generar disconfort o incluso dispareunia. Estos lubricantes pueden ser a base de agua, a base de silicón o de base oleosa, de aceite mineral o vegetal, y se aplican básicamente inmediatamente antes o durante la actividad sexual por cualquiera de los miembros de la pareja. La Organización Mundial de la Salud recomienda lubricantes con una osmolalidad no mayor a 1200 miliosmoles por kilogramo. Las osmolaridades grandes se asocian con mayor posibilidad de irritación de la mucosa vaginal e incluso daño epitelial que podría incrementar el riesgo de adquirir ciertas enfermedades, infecciones de transmisión sexual como el VIH. No hay evidencias de mayor beneficio de usos de productos con ácido hialurónico hidratantes en relación a otros hidratantes y lubricantes que no contengan ácido hialurónico. Este colega en el año 2013 reportaron una efectividad similar entre un gel de ácido hialurónico y estriol vaginal en la reducción de la severidad de los síntomas de resequedad y dispareunia en un grupo de pacientes que fueron seleccionados. Sin embargo, podría decir que revisando el trabajo, una de las cosas de lo que evidencié es que las dosis de estriol
fueron colocadas solamente 10 dosis en un mes, es decir, una dosis de 0.5 gramos cada 3 o 4 días. Y bueno, asumimos que el tratamiento con este tipo de hormonas está planificado, como le dijo Paula, para una dosificación diferente. En esta revisión que fue hecha en el año 2020, esto sobre la revisión, eficacia y seguridad de los lubricantes e hidratantes vaginales, después de hacer una serie de consideraciones sobre los componentes y la seguridad de estos componentes en diversos ámbitos de la salud, básicamente local y sistémica, ellos concluyen que la preparación ideal para estos agentes hidratantes y lubricantes vaginales deben estar con una osmolalidad menor a 600 milosmoles por kilogramo, que utilicen pHs lo más fisiológico posibles, libres de parabenos, libres de clorhexidina y con contenidos de glicol, que son básicamente sustancias preservantes que no excedan las cantidades expresadas en esta lámina. En relación a los dispositivos basados en energía, el primer trabajo que utilizó el láser en nuestra especialidad remonta del año 1976, cuando se utilizó el láser de CO2 para tratar erosiones en el cuello uterino. 35 años después, en el año 2011, Gaspar y colaboradores publican el primer trabajo sobre el uso del láser de CO2 para mejorar los síntomas de atrofia vaginal. Desde este momento comienza un mercadeo bastante agresivo y una rápida adopción de la tecnología por muchísimos ginecólogos obstetras alrededor del mundo. Sin embargo, hasta el presente, los estudios no han logrado los niveles de evidencia definitiva que avalen totalmente su seguridad y su efectividad como una alternativa terapéutica en las pacientes que tienen síndrome genitourinario, basados básicamente en que son básicamente series de casos con pocos pacientes, poco tiempo de seguimiento, ausencias de grupos controles, etc. Y pues podemos decir que pues, la literatura ha ido robusteciéndose en estos últimos 10 años, cuando a raíz del trabajo publicado por Gaspar, y poco a poco pues los niveles de evidencia pues tenderán a ir aumentando. En vista de esta enorme oleada, la FDA en el año 2010 aprobó el uso del láser de CO2 para corte, coagulación y ablación de tejidos blandos. En el 2011, la FDA aprueba el uso del Erbio-Jack de 2.940 nanómetros con finalidades igualmente para corte, coagulación y vaporización en la especialidad de dermatología y cirugía plástica. En el año 2016, el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras emite una advertencia en vista de esta enorme oleada de médicos utilizando las tecnologías, aclarando que la aprobación del FDA no fue para el uso de estos dispositivos para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. En el año 2018, la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales y el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Canadá expresaron su preocupación por la falta de evidencias que sustentaran el uso de estos dispositivos basados en energía para el tratamiento del síndrome genitourinario. Y finalmente, en septiembre del 2018, la FDA emitió una advertencia donde se menciona que la efectividad y la seguridad de estos dispositivos basados en energía para el tratamiento de incontinencia urinaria, rejuvenecimiento vaginal y procedimientos cosméticos ginecológicos no ha sido aún establecida. Creo que como son tecnologías más modernas, que me voy a tomar unos minutos para hacer algunas consideraciones básicas sobre la tecnología, sobre estos dispositivos basados en energía. Y voy a comenzar con el láser que fraccionado. El fundamento de los tratamientos, no solamente a nivel vaginal, sino a nivel corporal en general, del láser fraccionado, se basan en la entrega de microhaces de luz láser, que son luz con propiedades muy particulares, monocromática, colimada, y que producen microcolumnas de daño térmico controlado, que lo que hacen es buscar estimular todas las cascadas de eventos fisiológicos que se encargan de la reparación y la remodelación tisular, con la intención de revertir el envejecimiento del tejido y restaurar, en este caso, la fisiología de la mucosa vaginal.
En términos físicos, el láser trabaja con luz y en las propiedades físicas implican la conversión de la energía lumínica en energía térmica. Los trabajos que publican los trabajos con láser publicados para el tratamiento de síndrome genitourinario básicamente son el Herbio-Jack de 2.940 nanómetros y el CO2 de 10.600 nanómetros. Ambos longitudes de onda están en el espectro de los infrarrojos. Quien absorbe esos fotones de luz, esa longitud de onda, es el agua, y la interacción de la luz con el agua es el que media básicamente sus efectos en los tejidos. Las diferencias que hay, a pesar de que los dos son absorbidos por el agua, la diferencia en los resultados, en lo que llamamos interacción láser-tejido del herbio y el CO2, se fundamentan en las diferencias que tienen estas dos longitudes de onda en los coeficientes de absorción de la luz por el agua. Esto es lo que establece las diferencias en los efectos en los tejidos de cada una de estas longitudes de onda. Por otro lado, la radiofrecuencia, su fundamento para el tratamiento no necesariamente para el tratamiento de síndrome genitourinario, sino para el tratamiento, para los usos que se le han dado a nivel del canal vaginal, básicamente se basan en la generación de un campo eléctrico que genera una corriente oscilante que al final induce un movimiento de átomos y moléculas que produce un incremento local de la temperatura a profundidades controladas. Entonces, su fundamento o este calentamiento produce una contracción y reestructuración de las fibras de colágeno, lo que se traduce en un efecto tensor e induce una activación celular que estaría postulada para mejorar la calidad de los tejidos sobre la cual se aplica la tecnología. En el caso de la radiofrecuencia, no es luz, es energía eléctrica, la conversión de energía eléctrica en energía térmica. Es decir, son principios físicos absolutamente diferentes el láser de la radiofrecuencia. En relación a lo publicado sobre el impacto o el efecto de los láseres fraccionados sobre la histología de la mucosa vaginal, básicamente están publicados solamente estos 4 estudios en la literatura, y estos estudios reportan engrosamiento del epitelio, aumento del contenido de glucógeno en las células epiteliales, activación de los fibroblastos en la lámina propia, incremento de los componentes incremento de los componentes de la matriz extracelular, incluyendo colágeno y elastina, como los principales cambios que se producen. La radiofrecuencia, los pocos trabajos que evalúan los cambios histológicos, reportan engrosamiento del epitelio, incremento de fibroblastos, aumento de la densidad de la matriz extracelular, con incremento de colágeno y elastina, y también un aumento en la vascularización de la lámina propia, que serían finalmente los que mediarían los efectos fisiológicos o los cambios en la fisiología de la mucosa vaginal. Este consenso, publicado en el año 2018 por la Sociedad Internacional de Continencia y por la Sociedad Internacional para el Manejo de las Patologías Vulvovaginales, cuando evaluaron todos los trabajos que acabo de mencionar, hicieron el análisis estadístico de estos trabajos, ellos concluyen que la histología no ha sido bien estudiada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos muy pequeños de casos, las biopsias tomadas post tratamiento fueron tomadas muy poco tiempo de finalizado el tratamiento, es decir, no tienen seguimientos a largo plazo, y además se argumenta que los cambios histológicos que producen estos dispositivos o el láser en la mucosa vaginal no necesariamente representan una restauración en la fisiología de la pared vaginal. Por lo tanto, se requieren más estudios, dando un grado de recomendación C, es decir, favorable, pero no concluyente. Estos mismos colegas revisaron los estudios publicados hasta ese momento sobre el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia con láser, y encontraron básicamente 22 estudios, de los cuales 20 eran series de casos prospectivos o retrospectivos, y básicamente solamente consiguieron 2 estudios, o básicamente están publicados 2 estudios comparativos, uno inclusivo con placebo, y el otro, los 2 estudios comparan el impacto o el efecto del láser con hormonas locales. Sin embargo, la estructura de los trabajos no le otorga un nivel de evidencia muy alto, y concluyen que para ese momento no hay una evidencia, no hay suficiente evidencias que demuestren la eficacia y la seguridad del láser para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal con un grado de recomendación C.
Posterior a esta publicación, hay un trabajo adicional que es más nuevo, que es el Velvet Trial, que fue publicado en el año 2019, que es un estudio multicéntrico que compara el tratamiento con láser fraccionado de CO2 vaginal con estrógenos locales para la mejoría de la sintomatología en el síndrome geniturinario. 62 pacientes randomizadas en 2 grupos, 30 pacientes recibieron 3 sesiones de láser de CO2 fraccionado microablativo. Utilizaron este equipo que es el SmartSight 2 de DECA, que es uno de los equipos que cuenta con la mayor cantidad de estudios publicados en la literatura, los parámetros establecidos aquí, versus 32 pacientes randomizadas que recibieron estrógenos equinos conjugados, 0.5 gramos vaginal diario por 14 días y luego 2 veces a la semana por 24 semanas. Estas pacientes se les realizaron evaluaciones y cuestionarios de seguimiento por un personal que desconocía el tratamiento, por eso se considera simple ciego, basal a los 3 y a los 6 meses de haber terminado el tratamiento con estrógeno. Y evaluaron el calibre de la vagina utilizando dilatadores, la escala visual análoga para valoración de síntomas, más el cuestionario de índice de función sexual femenina para evaluar la función y la respuesta sexual de las mujeres. Estos 2 cuestionarios básicamente validados en los Estados Unidos para evaluar salud urogenital en las mujeres y establecer una escala de Likert para evaluar la impresión global de mejoría en las pacientes a los 6 meses post tratamiento, evaluaron pH e índice de maduración celular, esta última a través de citología, basal a los 6 meses del tratamiento, y le hicieron un cuestionario de efectos adversos de las pacientes y evaluación clínica, por supuesto, en cada visita. Básicamente, ¿qué consiguieron? En relación a la escala visual análoga y a la mejoría de los síntomas, las 2 alternativas terapéuticas lograron mejoría de los síntomas sin diferencias estadísticamente significativas en ello, siendo el objetivo principal del estudio evaluar la mejoría en la resequedad. Consiguieron estadísticas significativas, diferencias significativas en el índice de maduración vaginal, que ya Paula lo mencionó, a favor de los estrógenos, un mejor índice, o sea, un incremento de las células intermedias y superficiales sobre las parabasales, y este resultado fue estadísticamente significativo. Cuando evaluaron la respuesta sexual con el índice de función sexual femenina y evaluaron el total, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los 2 grupos. Sin embargo, cuando evaluaron los dominios por separados del índice de función sexual, encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de los estrógenos equinos conjugados en los dominios de deseo y excitación. Sin embargo, cuando aplicaron unos controles para los factores que confunden, esta diferencia dejó de ser estadísticamente significativa. Cuando evaluaron la impresión global de la mejoría por parte de los pacientes con la escala de Likert, casi el 72% en el grupo láser refirió sentirse mejor o mucho mejor, y en el grupo con estrógenos 82, casi el 83%. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, y cuando se evaluó la satisfacción fue similar en los 2 grupos, con un porcentaje elevado refiriendo sentirse satisfecha o muy satisfechas con los tratamientos. Cuando se reportaron los efectos adversos, fueron básicamente 5 efectos adversos discretos en los 2 grupos. Estos efectos fueron muy discretos y transitorios en los 2 grupos, y ellos concluyen al final que el láser de CO2 se mostró efectivo y seguro para el tratamiento de del síndrome genital urinario de la menopausia, con resultados comparativos con lo de los estrógenos y avalando su uso a corto plazo. Por supuesto, se necesitan estudios con mayor nivel de evidencias, y sobre todo seguimientos a largo plazo son necesarios para ver cuánto duran o la evaluación y qué pasa a largo plazo con el tratamiento con los dispositivos, en este caso con el láser. En relación a radiofrecuencia y síndrome geniturinario de la menopausia, la mayoría de los trabajos con radiofrecuencia en vagina son para síntomas de laxitud vaginal, porque la radiofrecuencia, así como se ha compartido extraordinariamente para mejorar la tensión en la piel, a nivel del rostro y otras áreas corporales, fue el motivo por la que se extrapoló su uso para la mucosa vaginal. Y de toda la literatura revisada, solo conseguí este estudio realizado en Brasil, en el año 2017, en una serie de casos, solamente con 14 pacientes, querían evaluar la mejoría posterior a la aplicación de 3 sesiones de radiofrecuencia microablativa fraccionada a intervalos de 30 días, y las herramientas para evaluar los resultados fue
el cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, el índice de función sexual femenina y una escala de Likert para evaluar certificación con el tratamiento. Utilizaron, se los pongo aquí porque estas son cosas un poco más nuevas, utilizaron un dispositivo con 64 microagujas que se introducen dentro en el canal vaginal con un espéculo, con la colocación del espéculo, y esas microagujas, cuando se ponen un contacto superficial con la mucosa vaginal y se activa y con función de la parametría, produce microablaciones, como lo vemos aquí, y lo hicieron a nivel vestibular y a nivel del canal vaginal. Cuando ellos evaluaron los resultados, bueno, en relación al cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, vieron una mejoría en el dominio de salud, y cuando utilizaron unos cuestionarios que evaluaban la calidad de la salud vaginal, evidenciaron mejorías estadísticamente significativas en estas preguntas que hablaban sobre mejoría en términos de resequedad y dispareunia. Cuando evaluaron el índice de función sexual femenina, consiguieron diferencias o beneficios estadísticamente significativos post-tratamiento en los dominios de deseo, lubricación, satisfacción y dolor. Cuando evaluaron la percepción de las pacientes en función de su mejoría, básicamente la totalidad refirieron sentirse curadas o mucho mejor, y cuando hablaron de nivel de satisfacción después del tratamiento, la totalidad de las pacientes refirieron sentirse o muy satisfechas o satisfechas con el tratamiento. Concluyendo que la radiofrecuencia microablatoria fraccional fue efectiva en tratar los síntomas vaginales de resequedad y dispareunia, eliminar el uso de lubricantes durante el tiempo que fue de observación, y obviamente, pues conociendo las restricciones del estudio, se requieren estudios con mayores niveles de evidencia para poder finalmente valorar de manera eficaz la seguridad y la eficacia de esta alternativa terapéutica. Ya para terminar, en relación al plasma rico en plaquetas, que son tratamientos no hormonales y obviamente no están aceptados, por ejemplo, la NAMS no habla ni siquiera del uso de plasma rico en plaquetas en la revisión del 2020, pero conseguí solo un trabajo de plasma rico en plaquetas en síndrome genitourinario de la menopausia. Este trabajo, que fue publicado en el año 2018, es un trabajo francés que, bueno, no usó PRP solo, sino que combinó plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico no reticulado, es decir, ácido hialurónico con intenciones de hidratación, en 20 pacientes, una serie de casos, con la intención de evaluar los cambios en la mucosa vaginal a través del llamado índice de salud vaginal, evaluar la función sexual a través de este cuestionario, no lo tenemos validado en español, y evaluar la satisfacción de las pacientes a través de una escala visual análoga a los 6 meses post-tratamiento. Utilizaron solo una sesión de plasma rico en plaquetas, 2 mililitros, con 2 mililitros de ácido hialurónico no reticulados aplicados a nivel vestíbulo y el tercio inferior del canal vaginal, con inyecciones como lo vemos aquí, y le hicieron seguimiento de estos parámetros, de estas herramientas para valoración al primero, a los 3 y a los 6 meses post-tratamiento. ¿Qué consiguieron? Ellos básicamente consiguieron una mejoría estadísticamente significativa en todos los parámetros del índice de salud vaginal, que es un índice que realiza el médico, donde se evalúan parámetros como la elasticidad, volumen de flujo, pH, integridad epitelial y humectación o hidratación, basados en unas puntuaciones. ¿Ok? Y ellos consiguieron, bueno, mejoría estadísticamente significativa a los 6 meses después del tratamiento en esta valoración por parte del especialista, y cuando evaluaron la función sexual, evidenciaron una mejoría, es decir, una disminución en el score de esta escala, que representa una mejoría que llegó hasta 17% a los 6 meses posterior al tratamiento en la función sexual de estas mujeres, y estas diferencias también fueron estadísticamente significativas, concluyendo, bueno, que esta parece ser una propuesta promisoria para mejorar el trofismo y la hidratación de la mucosa vaginal en mujeres sobrevivientes con cáncer de mama, porque esta fue la población, pues eran 20 pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Aquí me falta una diapositiva, que es la diapositiva de las conclusiones. Básicamente, en relación a los dispositivos basados en energía, pues el llamado es a robustecer la literatura
En estos 10 años, en verdad, ha habido un incremento bien interesante sobre estos dispositivos para uso ginecológico en diferentes áreas de la parte ginecológica. Hay que fortalecer la evidencia para realmente darle un papel y se pueda considerar los tratamientos, sobre todo con láser, que es el que tiene mayores niveles de evidencia y mayores trabajos publicados, para poder avalarlo como una alternativa, en este caso a las hormonas, terapéutica, eficaz y segura para el manejo del síndrome genitourinario. Creo que son pocos años, básicamente 10 años, desde la primera publicación de Gaspar y colaboradores, y bueno, personalmente creo que como todas estas nuevas tecnologías, la creación de la literatura pues lleva su tiempo, pero las cosas parecen dirigirnos hacia allá. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias a doctor Lenmo. De acuerdo contigo, se requieren realmente muchos más estudios para poder determinar con claridad pues, la eficacia y seguridad de todos estos métodos no hormonales basados en energía, pues a pesar, como mencionaste, pues de la amplia difusión que hemos observado pues, en nuestro país en los últimos años. Agradeciéndoles a las más de 230 personas que se nos han conectado a lo largo de la actividad, dándole gracias pues tanto a Paula como a Andrés por sus excelentes conferencias. Y bueno, comencemos con las preguntas. Comencemos primero con Paula, por supuesto, primero las damas. Paula, por acá nos pregunta en relación a la utilización de tratamiento hormonal en pacientes con algunos antecedentes. Por ejemplo, preguntan acá, paciente con síndrome genitourinario de la menopausia que tiene antecedentes o cursa con hiperplasia endometrial simple sin atipias. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Bueno, la paciente primero hay que resolverle la hiperplasia. La hiperplasia simple sin atipias, el tratamiento es muy sencillo, un tratamiento con progestágeno, y después si la paciente no recurre, pues se le puede dar su tratamiento hormonal local. Recordemos que estos tratamientos tienen si se utiliza estriol, que es el estrógeno local más débil, pues tenemos muy poco riesgo de que eso se produzca una proliferación endometrial. ¿Okay? De hecho, como dije en las conclusiones, no es necesario hacer un monitoreo de endometrio, no es necesario dar progestágenos cuando se está dando terapia estrogénica local, porque la absorción, su acción es prácticamente a nivel vulvovaginal y vesical y no hay absorción sistémica. Se han hecho varios trabajos, se hizo uno en el hospital universitario con bromestrieno y se vio que no había aumento de los niveles estrogénicos con la terapia local. Pero por supuesto, si la paciente tiene una hiperplasia, hay que resolver la hiperplasia primero, ¿no? Pero no habría ningún riesgo una vez resuelta la hiperplasia, sin atipias, darle tratamiento local. Perfecto. Y una pregunta similar, pero ahora relacionado en pacientes con antecedentes de patología mamaria y riesgo de cáncer mamario. La pregunta específica es que qué tan sistémica o cuál puede ser el riesgo de que esta terapia estrogénica local se haga sistémica. Tenga un efecto sistémico. No tiene efectos sistémicos. Al principio, la recomendación es dar las primeras 2 semanas diario hasta mejorar la atrofia y después darlo 1 a 3 veces a la semana. Yo no lo doy así, porque lo del epitelio sí puede haber una absorción sistémica.
Entonces, yo lo que recomiendo cuando el epitelio está muy, muy atrófico es dar dosis bajitas hasta que el epitelio recupere su grosor, porque así la absorción sistémica es menor. Recordemos que la exposición de los vasos sanguíneos al medicamento va a ser menor si tenemos un epitelio más grueso. Eso no importa en pacientes que no tienen ninguna contraindicación relativa o ningún riesgo, pero en estos pacientes con riesgo de embolisis, pacientes con antecedentes de cáncer de mama o con riesgo de cáncer de mama, pues es preferible ser cautos. ¿Qué hace uno? Comienzas poco a poco y tratas de mantener la dosis mínima necesaria para mejorar la atrofia. Si la paciente con una aplicación semanal la atrofia le mejora, pues se queda con una aplicación semanal. Pero una paciente con riesgo para desarrollar cáncer de mama, pues no es igual que una paciente con antecedentes con cáncer de mama. No habría ningún problema con el tratamiento local. Vale, buenísimo. Por acá preguntan que, bueno, que exhibiste una tabla muy completa donde mencionabas todos aquellos principios activos y algunas marcas comerciales, pero que muchas de ellas no se encuentran en Venezuela. Y preguntan que, por favor, si pudieras enumerar qué principios activos de los cuales mencionaste sí están disponibles en el país. En el país se está consiguiendo en este momento estrógenos equinos conjugados en crema vaginal y 17 beta-estradiol en crema vaginal también. Esos dos son los que se están consiguiendo. Pero se pueden traer de afuera, pues la paciente, hay un servicio, valga la cuña, de Farmatodo Colombia y Locatel, creo que los trae de Miami y de Colombia también, que se pueden tratamientos. Pues ahí sí se consigue estriol y todos los demás tratamientos. Pero esos dos se están consiguiendo aquí, bueno, y con esos son con los que estamos trabajando. Aquí para puntualizar lo que dices tú, valga la cuña, ¿no? Yo aprovecho de mencionarles a todos los colegas que y no es ninguna cuña impersonal para el laboratorio, no. Es más bien un tema de responsabilidad social. Cuando las personas, o los colegas, o los médicos, o los pacientes se ven en alguna necesidad de traer medicamentos del exterior, tienen que tener muy presente que los mismos deberían, si van a traerlos por canales regulares de casas farmacéuticas reconocidas. Traer medicamentos por los caminos verdes puede exponer al usuario a riesgos innecesarios que pueden ser potencialmente más deleterios que el producto o que la patología misma. Entonces, mucho cuidado con ello. Debemos traer medicamentos que, bueno, sean reconocidos, aprobados, o por aquellas casas farmacéuticas, como Paula mencionó, pues que tengan un servicio donde se garantice que el almacenamiento y transporte del producto sea de acuerdo a los estándares aprobados como tales, porque si no se puede, pues por supuesto desnaturalizar las moléculas y todo esto. Tomando en cuenta también que la zona climática venezolana es diferente a la zona climática de otros países, y que esos medicamentos no tienen ni siquiera la misma duración que pueden tener acá en Venezuela. Pueden, por efecto de los cambios en humedad y presión y temperatura, perdón, desnaturalizarse más rápidamente, sobre todo porque se trata de hormonas. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con eso también. Y por eso hablaba, porque se consiguen todas estas cremas y siguen aquí, pero de otra manera. Por eso simplemente hablé de las que sí se compran en la farmacia y las que se pueden traer por farmacia. Es correcto. Muy bien. Gracias, Paula. Por acá una pregunta también para ti, ¿cuál es el momento oportuno para iniciar terapia estrogénica local y por cuánto tiempo? El momento oportuno es lo antes posible, porque hay unos cambios que se producen en el niño que son irreversibles si uno no los atiende a tiempo. Entonces, uno debe, dentro de asesoría, se hace la consulta de menopausia. Las pacientes, cuando inician la menopausia, vienen a consulta porque presentan síntomas, o las que no presentan síntomas simplemente porque quieren asesoría para hacer su mamografía, para hacer su densitometría, todas esas cosas que nosotros le recomendamos en la consulta de control. Entonces, como parte de la recomendación de la consulta de control, tiene que estar en mente la salud vaginal. Y dentro de la salud vaginal es atender la atrofia antes, o el síndrome genitourinario, antes de que haga síntomas o que se haga severo. Entonces, explicarle a la paciente que es necesario. Lo que mencionábamos de la educación, el tener relaciones sexuales, usar lubricantes. Hay muchas pacientes que no saben que pueden utilizar lubricantes durante la relación sexual, y la relación sexual
va a ser placentera y no dolorosa en el caso de que no los utilicen y tengan sequedad vaginal. Entonces uno poco a poco va ayudando a la paciente. Por ahí vi una pregunta de qué hacían las pacientes que no tenían pareja. Pues bueno, la imaginación, y también se pueden utilizar los dilatadores y los vibradores, son excelentes para estimular la salud vaginal. Hay muchos tabúes, es difícil hablarle a la paciente de eso, porque sería más fácil decirle búsquese un novio, pero buscarse un novio no es fácil. Entonces, se le puede recomendar de forma seria y profesional que utilicen estos vibradores y dilatadores. En las pacientes con cáncer de cuello uterino se utilizan de rutina porque si no las vaginas quedan absolutamente, desaparecen esas vaginas. Pues. Entonces uno tiene que hablar francamente con la paciente y recomendarle que bueno, que eso se puede utilizar, que no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero bueno, hay que sentarse con la paciente y tener confianza como para poder recomendarse. Ok, y aprovecho para decir, no solamente novio, también puede buscarse una novia. Por supuesto, Claro, en términos claro, de género, pero que eso también es válido. Pero que ponga la vagina a funcionar. Funcionar, claro. Es como el ejercicio. Ahí están Andrés, pidiendo la palabra. Sí, yo quisiera agregar a lo que ha dicho Paula. En Venezuela aún no contamos con hidratantes vaginales. Los hidratantes vaginales son una propuesta muy interesante porque eso sirve para aliviar el síntoma diario, no necesariamente para la parte sexual, sino para esos síntomas que empiezan a incomodar a la mujer. Y no los tenemos aún, pero los tendremos en algún momento. Y es una alternativa muy eficaz. Claro, estamos hablando básicamente de casos leves, básicamente a moderados. La terapia hormonal tiene, pero sabemos que al final constituye junto con los lubricantes la primera línea de tratamiento, solo que, bueno, aún no la tenemos, pero vendrá. Hay intentos en Venezuela, hay fórmulas magistrales, hay unos óvulos por ahí de ácido hialurónico que producen unos laboratorios que buscan hacer ese efecto hidratante en la mucosa vaginal para mejorar los síntomas y darle mayor confort durante el sexo. Y por supuesto, como dice Paula, los lubricantes para el momento sexual que se pueden utilizar. En estas mujeres no hay que preocuparse porque van a ser mamás. Hay unas críticas o algunos trabajos que reportan que los lubricantes podrían, en función de la osmolaridad, afectar la motilidad espermática y afectar el ADN de los espermatozoides. Bueno, esas son cosas con niveles de evidencia muy bajos, pero en este caso, pues que nadie se está preocupando por la reproducción cuando la mujer va a la menopausia, pues entonces son una excelente alternativa, incluso como lo dije, en aquellas mujeres que utilizando terapia con estrógeno puedan considerar como algo adicional para mejorar aún más los efectos, si los considera. Y por supuesto, como dijo Paula, soy un tipo creyente del mantenimiento de la vida sexual como una de las principales alternativas para mantener la vagina joven. Las mujeres que usan y mantienen vida sexual frecuente, lo vemos nosotros en nuestras consultas a lo largo de todos los años y las canas que por lo menos ya yo tengo, de que esas mujeres que tienen vida sexual frecuente suelen tener, sin decir que tengo estadísticas, pues sí vemos una tendencia a unas vaginas mucho más jóvenes en términos visuales. No, sí, además tienen menos síntomas cuando tienen relaciones sexuales, porque es lógico, se mantiene la dilatación del canal vaginal y además se promueve la vascularización por el mismo acto sexual y por el roce. Entonces, eso genera la vascularización, es como un plasma rico en plaquetas natural, pues. Exactamente. E inclusive se utiliza el semen como hidratante vaginal también. Entonces, eso pudiera ser una alternativa. También a veces yo les recomiendo a las pacientes la utilización de lubricantes diarios, aunque no sea con relaciones sexuales. A falta de hidratantes, como el lubricante actúa solamente de forma instantánea o momentánea por muy poco tiempo, en pacientes que tienen mucha molestia y que no quieren colocarse estrógenos por miedo o porque no lo consiguen, se pueden utilizar lubricantes de forma diaria. También es una opción que les alivia bastante los síntomas. No, y está reportado en la literatura. Yo leí un trabajo sobre el uso diario de lubricantes sin relación con la parte sexual y tiene implicaciones en la mejoría, como tú bien lo dices, de la sintomatología. Excelente. En la época en que todavía no existían los memes, hace muchos años siempre se decía que lo que no se usa se atrofia. Y aquí están dando al clavo con el comentario. Muy bien.
Por acá, unas preguntas que se relacionan mucho. Por supuesto, la intervención de ambos en este caso es completamente válida, por supuesto. Ospemifeno, ¿por cuánto tiempo? Es una. La otra es si hay alguna asociación entre el uso vaginal de vitamina E y el cáncer vaginal, y si los fitonutrientes tienen alguna utilidad en el síndrome genitourinario de la menopausia. Bueno, en los pemifenos se puede utilizar tiempo prolongado. El tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia es un tratamiento a largo plazo porque es una condición crónica. Es como cuando se utilizan las cremas hidratantes de la cara, pues exactamente lo mismo. Lo que hacemos es mantener la vagina hidratada y en buena salud. Entonces se usa hasta nuevo aviso. Cualquiera de los tratamientos, incluyendo los pemifenos. Los pemifenos dan buenos resultados, pero lamentablemente no se consigue aquí en Venezuela. Con respecto a la vitamina E, la verdad que no he escuchado eso. Y los fitohidratantes, no sé a qué se refieren, no sé si son, porque Fitoestrógeno. los hidratantes son los, perdón, los Fitonutrientes. fitoestrógenos. Ah, no. Sí, eso. A fitonutrientes. No sé a qué se refieren, no sé si son los fitoestrógenos, pero los fitoestrógenos, hasta donde yo sé, no tienen acción a nivel vaginal. Ok, muy bien. Habría que ver cuál de ellos, ¿no? Pero los que más se utilizan no tienen efecto a nivel vaginal. Y bueno, son sistémicos también, a no ser que haya unos en óvulos. La verdad que desconozco si hay unos fitoestrógenos en óvulos. No sé, Andrés, si tú... Sí, podría sumar al comentario de Paula. En relación a vitamina E, no he leído nada al respecto que pueda o no estar relacionado con el cáncer. Y en relación a estos fitonutrientes, la NAMS, en esta del 2020, no evidencian, los poquitos estudios que hay, no avalan para nada el uso de estos fitonutrientes para reducir los síntomas de síndrome genitourinario. Perfecto. Ok, aquí hay unas preguntas para Andrés. Creo que ya habías aclarado algo porque tú hablaste al final un par de láminas acerca del uso de plasma rico en plaquetas en síndrome genitourinario de la menopausia. Pero por acá preguntan que más allá de los resultados expresados en los estudios mostrados en tu presentación, si puedes nombrar o mencionarnos alguna experiencia en tu servicio. Sí. Con plasma rico en plaquetas. Sí, nosotros empezamos a utilizar, fíjense, nosotros empezamos a utilizar, hemos utilizado plasma rico en plaquetas cuando en el servicio nos vemos enfrentados a condiciones que no le conseguimos solución. Y hemos visto cosas interesantes. Por ejemplo, hicimos un trabajo que lo llevamos a un congreso donde aplicamos plasma rico en plaquetas en las extrusiones de mallas, cuando se colocaban las mallas para el tratamiento de las cirugías de piso pélvico. Y evidenciamos que la aplicación de plasma rico en plaquetas ayudaba a restituir el endometrio, la mucosa endometria, cuando no teníamos hormonas, porque básicamente como nos manejamos basados en la evidencia, pues la primera indicación era las hormonas. Cuando dejamos de tenerla, comenzamos la experiencia con plasma rico en plaquetas y vimos resultados alentadores. Yo de hecho fui jurado en un trabajo de la maternidad hace unos años y estas jóvenes eran dos colegas, dos damas, hicieron un trabajo sobre rico en plaqueta y síndrome genitourinario, y ellas evidenciaron desde el punto de vista con citologías y con algunas cosas clínicas mejoría en los síntomas, ¿ok? Yo lo he utilizado en algunas pacientes seleccionadas, estoy haciendo, me ha tocado trabajar en mujeres que han tenido cáncer de cuello uterino, que no quieren, porque hay mujeres que no quieren, no básicamente por las hormonas, sino para mejorar y prevenir esa atrofia actínica de la mucosa vaginal. Y tengo un par de pacientes en tratamiento con resultados muy chéveres. Cuando les repetí su citología, evidenciamos una mejoría en el índice de maduración de las células, en ese índice de madurez vaginal. Entonces, pues el plasma rico en plaquetas ha demostrado su efectividad en muchísimas áreas de la medicina, sobre todo en lo que es la parte musculoesquelética y la cirugía odontológica. Y pareciera tener sentido los fundamentos más ricos en plaquetas, que podrían ser una herramienta muy interesante
para el manejo del síndrome genitourinario, pero como todo, pues se requiere muchísimo tránsito y muchísimos niveles y muchísima evidencia antes de avalarlo formalmente como una alternativa segura y eficaz. Perfecto, muy bien. Y por acá preguntan también, Andrés, ozono en el síndrome genitourinario de la menopausia. No tengo ninguna experiencia. La verdad es que cuando hice esta revisión no me metí con la parte de ozono. El ozono se le ha asignado propiedades muy interesantes en términos de rejuvenecimiento corporal y bueno, quien dice podrían tener alguna utilidad. Sería interesante trabajar con el ozono. Realmente el ozono se considera bastante inocuo en términos manejados como se maneja, así que podría ser una propuesta interesante. Recientemente digamos que se creó en Venezuela un Centro Nacional de Ozonoterapia. Realmente no tengo mucha más información aparte de que es de reciente creación y que de alguna manera agrupa a los especialistas que han trabajado o que trabajan con ozono en el país. Pero bueno, lo estudiaremos y lo veremos también para cualquier detalle en relación a sus usos en ginecología, pues poderlo comunicar. ¿Ok? Perdón, Andrés, Pastor, que te interrumpa. Perdón, dime, Andrés. Ajá, Dime. Quería completar algo sobre la pregunta que me hiciste, sobre nuestra experiencia en el hospital. Nosotros tenemos un caso muy emblemático que llevamos a un congreso, un caso de enfermedad de Crohn a nivel vulvovaginal. Una paciente con una calidad de vida terrible, con unas lesiones nodulares y ulceradas terribles, y pues decidimos aplicar plasma rico en plaquetas, y de verdad mejoramos muchísimo las lesiones, mejoramos muchísimo la calidad, pero es una paciente la que hemos trabajado en el servicio. Ella está absolutamente satisfecha con los resultados porque le hemos permitido, es una mujer joven, y pues toda esta destrucción que tenía en el área genital se ha ido recuperando y la hemos podido volver a insertar en una vida sexual satisfactoria y ella está absolutamente satisfecha. Dime, Pastor, me ibas a hacer otra pregunta. Vale, sí, pero muy bueno el comentario porque de verdad da pie a lo que mencionabas al concluir tu conferencia, que a pesar de todos estos buenos resultados que aparentemente vamos viendo, pues se requieren estudios para en definitiva, pues evaluar la eficacia y seguridad de estos tratamientos. La pregunta era que cuál es el costo-beneficio de la terapia láser versus otros métodos no hormonales en el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. Bueno, fíjate, relación costo-beneficio, cuando se habla de costo estamos hablando de dinero y no hay trabajos publicados que estudien esta relación costo-beneficio ni con tratamientos de primera línea como los lubricantes hidratantes ni tampoco con las hormonas. Los tratamientos con láser, las plataformas que se utilizan, que tienen estudios publicados actualmente, que son CO2 fraccionado y hierro fraccionado, esas son plataformas muy costosas. ¿Ok? Estamos hablando de plataformas que pueden costar $50,000 una plataforma y eso implica que los tratamientos o las sesiones de tratamiento no son tan económicas. ¿Ok? Los lubricantes y los hidratantes hay de precios diversos y pues como lo dice la evidencia son la primera línea de tratamiento. Lo que podría avalar en función del láser en términos de beneficio a mediano o a largo plazo es que estuve revisando los tratamientos, básicamente unas encuestas. Hay un estudio que se llama Revive, que fue publicado en el 2013, donde encuestaron a más de 3,000 mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia y evaluaron en las que usaban terapias hormonales, terapias no hormonales. En este caso, estamos en el 2013, no hay nada sobre dispositivos basados en energía, y ellos reportaban que de las mujeres usuarias de hidratantes y lubricantes, la tasa de abandono del tratamiento, según ese trabajo, llega hacia un 40%, porque al final estos tratamientos, igual que las hormonas, pues es un tratamiento, como lo dijo Paula, es una condición crónica que necesitan tratamientos crónicos. Lo único beneficio del láser es que al final, aunque falta mucho por decir sobre cuántas sesiones, sobre cada cuánto tiempo y al final cuánto dura el efecto y beneficio en función de los seguimientos a mediano y a largo plazo, bueno, lo que podríamos decir es que las
Tratamientos con láser, básicamente con láser tanto de herbio como CO2 fraccionado, los protocolos reportados en la literatura hablan de 2 o 3 sesiones de tratamiento, generalmente con una efectividad cercana al año de duración. De cualquier manera, vuelvo a lo mismo, nos toca como especialistas avalar la medicina basada en evidencia. Falta mucho tránsito que recorrer, pero yo, que soy un tipo que tiene años trabajando con la tecnología, soy un creyente de que vamos a lograr los niveles de evidencia que queremos y que necesitamos para avalar la seguridad y la eficacia de estos tratamientos, así como vendrá ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, y después va a venir lo que es inevitable, que son las células madre. Células madres que hoy en día son solamente utilizadas en modelos experimentales en animales, pero que va a venir. Y las células madres van a venir, como ya lo sugieren los estudios experimentales, a revolucionar nuestra medicina, a revolucionar el tratamiento de estas condiciones, porque las células madres lo que buscan es poblar los tejidos de células nuevas que actúen y que promuevan su funcionamiento, por ejemplo, los fibroblastos a nivel mesenquimático, que produzcan mucopolisacáridos, colágeno, elastina, y que restauren la juventud del tejido. Todo eso vendrá poco a poco. Como todo, pues faltan años de trabajo para crear una evidencia robusta con niveles de evidencia serios. Sí, aprovecho pues para mencionar un comentario que recibí aquí de un gran amigo, el doctor William Sánchez. Me suscribo de sus palabras cuando les digo que debemos insistir en publicar nuestros hallazgos, por supuesto de una manera bien diseñada, bien sistémica, para poder precisamente tener las evidencias necesarias que le den fuerza a los colegas para poder utilizar en este caso, pues estas tecnologías. ¿Ok? Por acá, esta pregunta creo que, bueno, para Paula, ¿algún estudio, Paula, que muestre una comparativa entre los estrógenos equinos conjugados y el estriol? Bueno, hay muchos estudios que han comparado diferentes tipos de hormonas, ¿no? Las utilizan, las dosis locales, garantizan poca absorción sistémica, si es con respecto a eso. No sé si es con respecto a efectividad o la verdad que todos son efectivos, y aunque los estrógenos equinos conjugados es un estrógeno o es un conjunto de estrógenos mucho más potentes que el estriol, se dan en dosis muy pequeñitas para evitar su absorción sistémica. Entonces, inclusive el 17-beta-estradiol, todos los estrógenos que se usan por vía vaginal tienen un tenor, una concentración muchísimo menor. De hecho, el 17-beta-estradiol que se usa en gel transdérmico, cuando se utiliza por vía transvaginal, el tenor es mucho menor, el porcentaje de estradiol es mucho menor. Entonces, la efectividad es más o menos la misma, pero hay variaciones, hay algunos trabajos, hay un trabajo muy interesante donde se midieron niveles de estrógenos utilizando todos estos estrógenos, y el que menos tiene es el promestrieno y el estriol, pero la verdad que todos están por debajo del umbral, o sea, están dentro del umbral de seguridad de absorción sistémica. Entonces, cualquiera que se utilice es válido. Lo importante para no favorecer esta absorción sistémica es la dosis. Si por supuesto le dan estrógenos equinos conjugados todos los días, por supuesto va a aumentar el nivel sistémico de estrógeno. Por eso las dosis son las recomendadas. Pues tiene que ser 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, dependiendo de la paciente. Eso es bien importante. Pero si se lo damos todos los días, por supuesto, va a tener una absorción sistémica, pero porque no es para lo que están diseñados. No sé si eso responde a la pregunta. Le puedo mandar el trabajo si la persona me contacta, no hay ningún problema. Les voy a poner mi correo aquí si necesitan alguna de la bibliografía. Muchísimas gracias, Paula. Para Andrés, bueno, no sé si lo revisaste o hiciste alguna mención más detallada al respecto, pero ¿cuál es tu opinión acerca del el ultrasonido focalizado de alta intensidad como tratamiento alternativo no hormonal en el síndrome genitourinario? De todas las bases de datos que revisé, no conseguí nada sobre ultrasonidos focalizados de alta intensidad para síndrome genitourinario. Los
publicados básicamente son para el tratamiento de fibromas uterino, pero no hay nada sobre síndrome genitourinario. Creo que más bien el valor que me da la impresión a mí, por extrapolando los beneficios del HIFU en tratamientos corporales, podrían tener por que ver lo que diga la evidencia cuando se empiece a publicar sobre síntomas como la laxitud vaginal, ¿ok? Por ese impacto que tienen de dar tensión a los tejidos. Pero sobre síndrome genitourinario, nada. Ahí vi a una doctora, la doctora Carolina Astorga, que hizo un comentario sobre la radiofrecuencia Sí. fraccionada con microaguja. Y esta es una tecnología, si bien presenté ese trabajo publicado en el año 2017, que ya hace 4 años, hoy en día los dispositivos de radiofrecuencia fraccionada con microaguja, a mí me parece que va a ser una alternativa excelente para el síndrome genitourinario de la menopausia, porque al final estas microagujas que se colocan superficialmente sobre la mucosa vaginal producen esas microablaciones que son fraccionadas, es decir, esas áreas de lesión térmica están separadas de área de tejido sano, y eso también es el principio del láser fraccionado. El fraccionamiento de la luz láser, los láseres, un láser de CO2, un láser es sumamente ablativo, y cuando decidieron fraccionar la luz, lo que estaban buscando era precisamente no hacerlo tan agresivo, y entonces daban tratamiento, agresión, áreas separadas con territorios de tejidos que no fueron agredidos por la luz, o en el caso por el dispositivo basado en energía, si lo comparamos con la radiofrecuencia, favoreciendo una cicatrización muy rápida y una regeneración rápida y sin efectos secundarios que pudieran ser importantes o que pudieran ser, sí, finalmente efectos secundarios. Entonces, la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, sobre todo los dispositivos que existen hoy en día, wow, creo que como han demostrado el efecto en términos cutáneos, no ginecológicos, pues creo que van a tener un papel muy, muy interesante y sé que ellas, pues Carolina y un grupo de médicos donde está Cristina Premer, y ella como ginecólogo, Carolina, Cristina es una médico fotónico, especialista en láser, y Carolina y otro grupo de médicos que trabajan con ellos están comenzando una experiencia que puede ser muy interesante sobre radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Espero Perfecto. que Carolina nos dé los resultados cuando estén listos, para ver qué tal. Así es. Perfecto. Paula, en pacientes hipertensas, uso de terapia estrogénica local, ¿es viable? Sin problema, sin problema. Pero si la señora está hipertensa, que le acomoden el tratamiento antihipertensivo. Bueno, de eso se trata también nuestra consulta de menopausia, ¿no? De hacer diagnóstico, pero no hay ninguna contraindicación para nada, por lo mismo, porque no hay prácticamente asistencia. La ventaja de la terapia hormonal es que se puede dar en mujeres de 80 años, cosa que no podemos hacer con la terapia sistémica. Con la terapia hormonal sistémica no la podemos dar ya a los 80 años, pero la terapia local sí, porque actúa de forma local en las dosis adecuadas. Entonces, nada, es importante no tenerle miedo porque el beneficio para la paciente puede ser muy bueno. De hecho, los cirujanos que hacen cirugía vaginal utilizan inclusive los estrógenos preoperatorios para mejorar la cicatrización de las pacientes, sin importar la edad y ninguna otra condición. Entonces, los estrógenos son bien, bien útiles para mejorar la atrofia vaginal sin importar la edad de la paciente. Las contraindicaciones, como vemos, son sangrados no diagnosticados, como comentaban, es hiperplasia. Bueno, primero hay que tratar la hiperplasia, pero de verdad que no hay prácticamente contraindicación para el uso adecuado y en las dosis adecuadas de la terapia estrogénica local. Perfecto. Acá 3 comentarios en uno. Bueno, dime Andrés, disculpa. No, es que estoy empezando, estaba viendo el chat de preguntas y veo aquí a alguien que habla sobre un caso de una paciente que está usando ácido hialurónico, no me especifica. Tengo una paciente que usa ácido hialurónico, los primeros 2 días le va bien, pero al tercer día refiere prurito severo. Si estamos hablando de óvulos o supositorios vaginales de ácido hialurónico, que son básicamente, creo que debe estar refiriéndose la colega, la doctora Rivas, sobre en uso vaginal, pues, bueno, si la paciente está utilizando y está teniendo reacciones
de tipo prurito que hablan de algo alérgico, pues evidentemente está siendo alérgica a alguno de los componentes que tiene ese producto. Pues no sé si el ácido hialurónico o a los excipientes que pueden estar asociados. Todos los excipientes, cualquier cosa, así como lo dije, lubricantes, hidratantes, todos esos productos que se usan, que se mezclan para dar todas las condiciones adecuadas, las personas pueden reaccionar, y más la mucosa vaginal atrófica de una mujer, donde pues estos cambios aún son mucho más evidentes. Entonces, creo que pues lo que le recomendaría a esta persona es, bueno, no puede seguir utilizando el tratamiento y buscar una alternativa diferente, quizás tratar de conseguir, si lo que quiere son hidratantes, pues tratar de buscarlos en el exterior, pues con las consideraciones que ya Pastor estableció, pero sin duda pues sugeriría suspender el tratamiento. ¿Qué más vi por aquí? Allí te contestó Andrés, dijo que era un aplicador vaginal al 0.2%. Bueno, yo lo mismo, si no le va bien, entonces la pregunta es, porque estos productos básicamente no se utilizan todos los días, había que revisar la posología del producto, cuál es el producto, sus componentes, y evaluarlo, distanciar los tratamientos, y si los síntomas persisten, pues como todo, si usted ve algún efecto adverso, tiene que suspender el tratamiento. Aquí veo una pregunta sobre probióticos vaginales. Estaba viendo ahorita aquí. Sobre los probióticos vaginales. Bueno, su función básicamente es restablecer el pH, algo importantísimo en la menopausia. Sabemos que el pH sube y eso predispone a la mujer a infecciones, sobre todo vaginosis bacteriana, que a pesar de que es asintomática en muchísimos casos, igualito no deja de ser incómodo para muchas pacientes. Absolutamente de acuerdo, así como con el uso de ácido láctico que antes teníamos aquí en unas ampollitas que eran chéveres, pues eso también. Y igual que Paula, por supuesto, para mí proscritas las duchas vaginales, no tengan lo que tengan. No me gustan para nada, no son seguras, creo que no son alternativas eficaces para mejorar el pH de estas mujeres. Hoy en día lo que se propone son el uso de hidratantes con pH fisiológico, de modo que ayuden a bajar el pH, y bueno, y está demostrado el papel de las hormonas para bajar el pH, y bueno, y estos tratamientos novedosos, dispositivos basados en energía, que parecieran también tener alguna implicación, pero bueno, bastará evaluaciones a más largo plazo. Y por supuesto se pueden combinar los tratamientos, ¿no? Combinar ácido hialurónico con lubricantes, con cremas estrogénicas, con el láser, o sea, se pueden hacer combinaciones dependiendo de la necesidad de la paciente. Perfecto, mira, ya para ir cerrando, en aras del tiempo, me gustaría hacerle por acá, como les había dicho, voy a combinar unas preguntas. Por acá me indicaban que qué utilidad podía tener para el síndrome genitourinario de la menopausia el uso de productos como tibolona, por una parte, como triticum vulgare, por otra. Ya los probióticos, ya Andrés hizo el comentario, pero era parte de la pregunta, para que me den sus comentarios al respecto, entonces. Pero con respecto a la tibolona, es un tratamiento sistémico, pero no se puede indicar tibolona. Como única indicación es síndrome genitourinario de la menopausia. La paciente tiene que tener síntomas climatéricos, por supuesto ahí se aplican las contraindicaciones, que ya todos conocemos el tratamiento hormonal de la menopausia, y utilizarlo en la ventana de oportunidad de tratamiento, que son los 10 años posterior a la fecha de última regla. Pero no puede usarse como única indicación para el síndrome genitourinario de la menopausia, pero sí funciona porque tiene acción estrogénica, y esa acción estrogénica, por supuesto, también es a nivel vaginal. Con respecto, la otra pregunta era Triticum vulgar. Bueno, yo no tengo experiencia, pero en pacientes que tengan lesiones, sí es útil porque funciona más como cicatrizante. Probablemente mientras hacen efecto otros tratamientos se pudiera utilizar como cicatrizante vaginal en pacientes con sangrados por atrofia, que tengan alguna lesión a nivel vaginal, producto de la misma atrofia, pues, posterior a relaciones sexuales, alguna fisura, se puede utilizar. Pero como tratamiento de la atrofia vaginal, no he leído nada y no tengo experiencia, no lo he mandado. Yo lo he mandado cuando hay alguna lesión a nivel vaginal. Perfecto. ¿Algún comentario, Andrés? No, bueno, sobre lo igual que Paula, y aquí sobre eso, ponen nombre como el ginoderaín vaginal, bueno, la respuesta es la misma de Paula. Lo utilizamos básicamente más como cicatrizantes y podrían tener un papel, pero su papel en términos de disminuir o reducir los síntomas de atrofia vulvovaginal, pues no tengo experiencia ni creo haber leído nada en la literatura al respecto.
Alguien pregunta por aquí sobre las marcas de hidratantes vaginales. En Venezuela no tenemos hidratantes vaginales, aunque hay unos intentos de traerlos con todas las regulaciones pertinentes. Eso significa que pronto los vamos a tener aquí. Y cuando me hablan de nombres, pues como no trabajo con ellos, pero de todo lo que revisé, uno de los más utilizados y que más tiempos tienen en los Estados Unidos es uno que se llama Replens o Replens, ¿ok? Y este producto tiene un trabajo de investigación, digamos, que avala su efectividad para reducir los síntomas mujeres con atrofia vulvovaginal. Eso es lo que podría decir, pero nombres no me atrevo a decir nada porque en verdad no los conozco por nombre. Sí, el Replens se llama algo. Bajicil o algo así, y hay varias, eso se consigue, inclusive en Amazon se pueden conseguir, porque no necesitan prescripción facultativa para comprar. Y son todos hidratantes, y algunos tienen probióticos, tienen como unas mezclas de hidratantes con probióticos, y dependiendo de la paciente, pues puede ser bien útil, ¿no? Pero se consiguen fuera todos. Estoy viendo aquí, Pastor, una pregunta de la doctora Álvarez, que pregunta sobre la experiencia con un ácido hialurónico en gel para humectante. Bueno, ese producto es uno de los muchos productos, y el ácido hialurónico, nosotros sabemos que es un mucopolisacárido que tiene una enorme avidez por el agua. Entonces, cuando eso se diera a la mucosa vaginal, lo que hace es chupar el agua, y eso es lo que provoca ese efecto de hidratación, humectación en la mucosa vaginal. La literatura NAMS publica en el statement del 2020 que no hay ninguna mejoría en los productos en hidratantes y lubricantes vaginales con ácido hialurónico que aquellos que no lo tienen. Pero reconocemos esas propiedades excelentes del ácido hialurónico, y ese producto puede tener una efectividad como hidratante y puede ser absolutamente adecuado para para el tratamiento de estos síntomas. Perfecto. Bueno, mira, fueron más de 236 colegas, o sea, fueron más de 236 colegas conectados a lo largo de sus conferencias y de esta aún más interesante discusión. Muchas felicitaciones de todas partes del país. Les pido, por favor, sus palabras para ir cerrando ya el evento. Paula, por favor. Gracias. Gracias, Pastor, por la invitación. Sí, cualquier pregunta que quede por fuera, pues estamos a la orden. Yo di ya mi correo electrónico y... ya voy a poner el mío. Sí, para que puedan hacer las preguntas a través de los correos, y cualquier bibliografía que necesiten también se las hacemos llegar a través del correo electrónico. Y bueno, gracias, Pastor. Gracias, Faras. Gracias a Leti por la invitación, a la sociedad por el apoyo. Y bueno, hay que seguir. Tenemos que seguir haciendo academia. Aunque los medicamentos no estén aquí, los tenemos que aprender y saber utilizar. Así es. Me sumo a las palabras de Paula. Gracias, Farah. Gracias, Pastor, y a la sociedad por invitarnos a compartir con ustedes un momento de academia, y que nuestras conferencias pues sirvan como un poco de actualismo sobre lo que está sobre el tapete hoy en día sobre el síndrome geniturinario y su tratamiento. Bueno, yo finalmente agradezco pues no solamente a todos los colegas presentes, sino al equipo que hizo posible la transmisión de esta actividad en la noche de hoy, a nuestra gerente de mercadeo, la licenciada Ana Julia Jiménez, nuestra jefe de línea Farah Arbeláez, el amigo Ricardo Cadenas en los controles, y por supuesto a todo el equipo de esta gran familia del Grupo Leti, ahora más comprometidos con todos ustedes. Bueno, será hasta la próxima, agradeciendo también, por supuesto, a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, pues quien confía en nosotros para poder llevar en su nombre este tipo de actividades, así como hoy este día lunes, pues en otros momentos también de la semana, cuando sea requerido. Recordándoles que esta actividad pues ha sido grabada, y una vez terminada y editada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios LetiSAF, invitándoles que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto, no solamente de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Gran Laboratorio de Venezuela trae para todos ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Que tengan una
Feliz noche y un buen provecho para quienes todavía pues no han comido. Será hasta la próxima. Pues. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Paula. Descansen Gracias, y cuídense. Andrés. Gracias a todos. Feliz noche.